haciendo, ¿no? Sí. No sé quién era que hablaba qué pasaba con Brasil, pero Brasil ya se expresó que también está esperando, bueno, mayor verificación. O sea, creo que no está quedando nadie en América Latina, no sé qué pasa, si queda algún país todavía sin pronunciarse, cuestionando a estas elecciones. Nadie da por ganador en tonos más explícitos o menos diplomáticos. Sí, o al menos exigiendo una total transparencia de los Exacto. votos mesa a mesa Desconfianza para en el poder decir resultado. algo. Claro, no es que algunos señalen fraude, esos son algunos en nuestro Claro. país, por ejemplo. Pero la gran mayoría, todos concuerdan en que transparencia no. A mí me sorprende que América Latina se pronuncie de esa manera y que nuestro veedor, digo, cuando digo nuestro, digo del Uruguay, en realidad es del Frente Amplio, ¿no? Que fue a mirar el proceso in situ, diga que fue transparente y que ojalá nosotros tuviéramos el mismo sistema que tiene Venezuela. Muy extraño. Para que el Frente Amplio sí sacó comunicado ahora, por aquello de que se había pronunciado el MLN, que no responde a la orgánica del, Sí, si me del permiten, Frente. Sí. hay que hacer una precisión justamente histórica con respecto a esto, ¿no? El MLN, cuando entra al Frente Amplio, no entró por unanimidad, entró por consenso. Hubo un voto en contra. Sereñi. Y fue el voto de Sereñi. Sí, sí, exacto. Es importante tener eso en cuenta y justamente ahora vemos declaraciones de Vergara que no está muy contento con el resultado de las elecciones en Venezuela y que están muy distantes de la del MLN, ¿no? Bien, pero permítanme ahora sí, porque se pronunció el Frente Amplio como partido político. El secretariado ejecutivo del Frente Amplio emitió un comunicado que dice lo siguiente. Saluda que la jornada electoral transcurrió en paz, demostrando el comportamiento cívico y pacífico del pueblo venezolano, fundamentales para el fortalecimiento democrático. Nadie puede objetarlo porque se veía, ¿no? Se veía que podría haber sido un desastre todo y sin embargo. 2. Espera la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral, elemento fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de la elección. También está atento a los informes de los observadores del Centro Carter y el panel de especialistas de ONU. 3. Reafirma que, una vez cumplidas las condiciones anteriores, los resultados deben ser respetados por todos los candidatos y por la comunidad internacional. Bien, en línea y en consonancia con lo que es un poco la mirada general, insisto, salvo Rusia, China y alguno más. Ahora, si es así, entonces, ¿qué opinamos de un Maduro que ya se autoproclamó ganador? Lo que pasa, Victoria, que en una elección ejemplar y democrática, los países al otro día felicitan al presidente electo, no le piden el recuento de las actas. Y hoy están todos los países de Latinoamérica, salvo alguna excepción, solicitando eso. Si vos te pones a analizar eso de base, después tenés otro grupo de países que también integra Uruguay que está pidiendo, además del recuento, que mañana la OEA o con carácter urgente se defina al respecto, que es un documento que salió hoy por parte de las distintas cancillerías. O sea que me parece que ahí hay un tema bien interesante. Se está quedando bien solo entonces. Sí, sí. Pablo. Muy blandito todo, ¿no? Muy blandito todo. Las declaraciones, falta de transparencia. Nuestro presidente de la República fue mucho más duro, ¿no? Pero a ver, alguien pensaba que esto iba a terminar de otra manera, pero tiene una ingenuidad extraordinaria. Pero ¿alguien pensaba que iba a perder este buen hombre? Por favor, a ver, cuando se hace el acuerdo de Barbados, yo recuerdo que fue en octubre del año pasado, entre las dos partes para celebrar las elecciones y demás, ya de pique se incumplieron 3 o 4 puntos del acuerdo de Barbados. Vos podías elegir a tu candidato en forma libre y voluntaria, cualquiera se podría presentar, sacaron a la principal opositora proscripta. Después el tema de la fecha de las elecciones, se llamó a elecciones, pero no se fijó bien la fecha, ahí también hubo un desacuerdo. Y por supuesto que los veedores internacionales que se habían comprometido a que estuviesen, no están. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pero además, es tan burdo fue las elecciones, que es tristemente cómico. Es tristemente cómico. Yo escuchaba
hoy a primera hora temprano más o menos cómo se fueron dando los hechos, ¿no? Entonces, como lo decía Pepe hace un rato en el bloque pasado, hasta el 30% de la votación llega un momento que se ve que en el 30% de la votación la mayoría es opositora, se suspendió las actas. No mostramos más actas. Hasta mañana, suerte en pila. Sacamos a los delegados de la oposición de las mesas de votación. No los dejamos entrar. Termina la votación y a las 5 horas dicen, ganó Maduro. Se terminó la discusión. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Pero, ¿alguien cree que esto es serio? ¿Alguien cree que fue...? Pero, es ridículo, pero más ridículo bueno, es... no te me toda la alteres. pero lo que pasa es que... ¿Qué están esperando? ¿Que lleguen las actas? ¿Qué actas van a aparecer? Pero no sean tan ingenuos. Las actas que pueden aparecer son las mismas que puedo hacer yo. Bien, mientras Acá tanto, están lo que las nos va actas. quedando es lo que pueden haber dicho o dejado de decir ¿Qué? nuestros dirigentes políticos en ese ejercicio que se pretende instalar, que yo no sé si a ustedes les parece que al lugar o no, de que depende cómo vos te posiciones frente a Venezuela y frente a Maduro especialmente, es tu nivel de democracia o tu vocación democrática. No, ¿qué sé? Que Sí, viene a cuento justamente además porque tenemos en breve elecciones, ¿no? Pero Por algo se ha convertido en tema de campaña desde siempre Venezuela. A ver, pero es ridículo, y es ridícula la parafernaria que se armó. Bueno, he escuchado hoy temprano una empresa encuestadora que se creó hace 18 o 20 días, dio una encuesta a boca de urna, violando, por supuesto, la veda. Bueno, en Venezuela la veda sería lo menos que puedes violar, ¿no? Eso sería lo de menos, diciendo que Maduro iba a ganar las elecciones. ¿Ah? Una cosa increíble. Pero ¿me escuchaste lo que...? Sí, yo te escuché, pero es que no podés saber el grado de democracia que vos podés tener. No, pero si vos tenés, por ejemplo, porque me quedé corta, también el Partido Comunista envió un vedor. Ronnie Corvo. Ronnie Corvo. Sí, pero vos fíjate... Ronnie Corvo fue quien dijo que ganó, ajustado, pero ganó, y que es un sistema electoral estupendo. Y claro, es fantástico. Es que ya estupendo. quisiéramos tener. Pero Entonces ¿sabes tenés no solo el MLN, tenés A mí no me- el Partido Comunista que manda su vedor, y a menos que diga no te creo nada de lo que me estás diciendo, estaría dándole conformidad A mí no me- a la lectura en positivo que hace Corvo. Entonces, que ahí se complica. No Lo que se pasa es que pronuncia ahí... Orsi, menos Claro, es que Cose. el problema que yo veo es... No es la situación de Venezuela y la dictadura que hay en Venezuela. El hombre no se va a ir. ¿Por qué se va a ir? ¿Por qué se va a ir? No se va a ir. No hay forma de que lo saque, salvo a patadas. No se va a ir. Vamos a hacer elecciones ahora, dentro de 3 meses, dentro de 14 meses. No se va a ir el hombre. Lo que me preocupa es lo que vos comentabas recién, que el MNL apoya esta ¿Y elección. el Partido Comunista? Y el Partido Comunista, MNL, que es del riñón del candidato a la presidencia del Frente Amplio. Pero ¿Estamos de acuerdo? no podés asociar, Pero yo no asocio nada, pero asimilar Orsi de al la Unión MLN, Cívica ¿no? Orsi no es del MNL. Eso está claro, ¿no? Está confirmado. ¿Eso es del MNL o es de la Unión Cívica o es del Partido Comunista? Es del MNL. El Partido Comunista Pero es el que apoya a la Cose, vicepresidenta de la Pero a ver, fórmula presidencial del Frente Amplista, Amplio. ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno, en realidad no es Frente Amplista, era Frente Amplista, nació en el Frente Amplio, ¿no? Y después hubo Sí, una suerte de... desde que reabrió el Comité Chucarro en el año 84. O sea, tu canción de cuna era la Internacional. De marzo, Tu canción de cuna era la Internacional, sí, más o menos. Pero estoy diciendo- Tu canción de cuna, digo, era la Internacional. sí. Está. ¿Estoy diciendo algo que está fuera de la realidad, yo? No, lo que quiero saber es, Ah. ¿vale achacarle a Orsi la opinión del MLN? No, a ver, O sea, esto se lava la mano. Nadie tiene nada que ver con nada acá. Orsi que diga lo que entienda. A mí este comunicado del MLN, la verdad, no lo comparto, no sé en qué se basa, porque además es muy corto, o sea, un análisis muy restrictivo de una situación que es muy compleja. Se que basa tiene, en que- el dogmatismo. Bueno, y sí, si querés sí. O sea, que tiene muchos cruces. Detrás de toda dictadura hay élites de poder que se benefician. A ver, esto no es Maduro. Maduro es la expresión, es el rostro de un sistema de poder que está detrás de él, que tiene mucho que ver con las Fuerzas Armadas, que tiene mucho que ver con la explotación de recursos naturales o una distribución de negocios
que administra el Estado venezolano, que nada tienen que ver con un espíritu igualitarista, democrático o emancipador. O sea, eso es todo un discurso que se cae a pedazos cuando uno ve cuál es la situación social real de Venezuela. Después está la excusa de que todo eso tiene que ver con las sanciones. Sin duda que las sanciones impactan. Pero lo que hay es una estructura de poder que sostiene a Maduro. Yo quiero ver hasta dónde eso se mantiene o se empieza a resquebrajar. ¿Quieren una complicación extra? Dale. Declaraciones del fiscal general de Venezuela. Ahora le van a iniciar una investigación criminal a María Corina Machado, líder de la oposición, que durante todo el domingo fiscal general no hizo puesto otra por el cosa régimen luego de haber perseguido al anterior. Corina Machado, que durante todo el domingo yo no la escuché decir otra cosa que no fuera un llamado a el desarrollar la jornada cívica en paz, ¿no? Y acatando resultados. Nunca la escuché incitando a nada. La acusación la están acusando, ya te digo, de coordinar un ataque, un hackeo al Centro Nacional Electoral, claro, lo que sería desde nuestra Corte Macedonia Electoral. del Norte. Desde Macedonia del Norte. Yo, con todo respeto, sé que estamos viviendo un proceso electoral en nuestro país, pero la verdad que por respeto a los millones de venezolanos que la están pasando muy mal, esto no es ni entre derecha, ni izquierda, ni centro, esto es entre dictadura y democracia. No hay mucha vuelta para darle. Si quieren, seguimos hablando de lo que puede impactar acá en Uruguay en el marco de un proceso electoral, pero me parece que es banalizar un poco la discusión. Lo que pasa es que hay que pronunciarse de forma clara en estos casos. No podés decir, estamos esperando a que justamente el resto de las actas sean publicados y ahí sí vamos a... Lo que pasa es que hay indignación selectiva, ¿no? Porque nuestro país tiene vínculos, no sé, abrieron la embajada de Turquía, querían suscribir un tratado de libre comercio con Turquía, y Turquía, la situación de ejercicio democrático, bueno, entonces... Y China es igual. Y bueno, entonces, a ver, la indignación depende de si me conviene o no me conviene. A mí la indignación ni me va ni me viene. Pero a lo que no, no digo en tu caso, pero de ciertos referentes políticos que usan esto no tanto por una real convicción democrática, sino porque lo ven, bueno, como la posibilidad de embretar al opositor político nacional. Embretarlo. Vos tenés que reconocer cuando es una dictadura, es una dictadura. ¿China es una dictadura? Sí, no como Venezuela, no es una pura dictadura, un sistema de partido único. Dictadura. ¿Está claro? Pero eso se reconoce y está bien que lo reconozca. Lo que vos no podés hacer es decir que Venezuela no es una dictadura. Porque si el Frente Amplio, o parte del Frente Amplio, porque hay determinados sectores que últimamente están reconociendo que es una dictadura, si el Frente Amplio en su conjunto con partidos políticos dice, sí, señores, aquí no hay garantías individuales, aquí la democracia no existe y es una dictadura. Y se terminó la discusión. El tema es, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil reconocer lo que es? No es difícil para todo el mundo. Y por otra parte, esto que estaba relatando recién Victoria, de criminalizar al opositor, ya había pasado con la Asamblea Parlamentaria. Por supuesto. O sea, en el 2017 destituyeron a la Asamblea Parlamentaria completa. Toda completa. Es decir, si quedaba alguna duda de si el régimen venezolano era o no democrático, autoritario, dictatorial, esas dudas se despejaron en el 2017 cuando se destituyó a la Asamblea completa porque había ganado la mayoría de la oposición. Estamos de acuerdo. Lo que no se puede entender es que como dirigentes políticos de determinados sectores en este país no lo reconozcan. Y no solo no lo reconozcan, sino que aplaudan ese sistema. Más curioso es que el Partido Comunista, por ejemplo, el Partido Comunista en Venezuela ya está del lado de la oposición. O sea, se fue separando del oficialismo y, bueno, tiene por denuncias de persecución sindical y un montón de cosas, ¿no? Y claro, vos dirás, este Partido Comunista es uruguayo, no tiene nada que ver con Venezuela. Pero bueno, hay cierta afinidad ideológica que ni siquiera corre, ¿no? En este momento. ¿Qué querías decir, perdón? No, ¿qué podemos esperar de un Partido Comunista que está integrado por Marcelo Abdala, que fue a Venezuela a saludar a Maduro en nombre de todos nosotros? Porque fue el nombre del pueblo uruguayo a saludar a Maduro. Entonces, ¿qué podemos esperar de un comunicado del Partido Comunista de Uruguay que anunció apoyar una dictadura? De los trabajadores. Dijo que era de los trabajadores. De todos los trabajadores. Para rabia de muchos trabajadores. Yo comparto la idea, era de todos los trabajadores. Creo que muchos estamos trabajando, ¿no? Pero bueno.
Si esa es la mentalidad de Marcelo Abdala, no podemos esperar otra cosa del Partido Comunista o del PIT-CNT que apoyar a Maduro. Pero el problema es que no es un solo individuo, son varios los que tienen esa idea. Y entonces ahí es donde se puede encender una luz amarilla. Son de la misma barra. Exactamente, son de la misma barra. Si vos me decís, es uno aislado que tiene una opinión diferente al resto de... Bueno, y de repente la cambio, la mantiene, Pablo, la matiza. vos estás más preocupado por lo que hace algún Yo estoy grupo preocupado del Frente porque Amplio puede que llegar por a la situación gobernar, de Venezuela. Diego. Pero el Frente Amplio ya gobernó 15 años. Vos, No, vos bueno, recordás la actitud que tuvo hacia el régimen Pero venezolano. estaba Vázquez, me acuerdo también. Y bueno. Lamentablemente no tenemos un Vázquez. ¿Entendés? No, pero hay otras Ese es el figuras. tema. Está una story. Hay Lamentablemente equilibrios. no tenemos. Comenzamos este bloque leyendo el documento oficial más reciente del Frente Amplio. Pero que no dice nada. Después lo que dijo Ronnie Corvo, sí, lo que dijo el documento- fulano. Van a esperar. Y que hay que Van a esperar. esperar al conteo final. Van a esperar. Claro. Sí. ¿Pero qué quiere decir? Claro, Vamos a ver. pero que no coloca- creen en lo que... Pablo, No. se colocan ciertas condiciones de... ¿Alguien quiere jugar algo acá que van a aparecer esas actas? Se condiciona- Pero no sean ingenuos, por favor. Bueno, pero es Se lo que hoy robaron las está pidiendo elecciones. la ¿Qué comunidad estás internacional. esperando? A ver si se va a dar vuelta y se va para la casa. Tenés ¿Qué otra pruebas alternativa de se eso? te ocurre? ¿Hay pruebas de eso? Pero no, a ver, fehacientes? pruebas no, pero hay indicios suficientes, como se dice en mi profesión, Sí. de convicción de que acá algo raro sucedió. ¿Está claro? Vos no vas a tener una declaración de Maduro que diga, sí, la verdad, me robé las elecciones, muchachos, porque yo de acá no me voy a ir, ¿eh? Está clarito. Ahora, si vos tenés actas que se deja de pasar la información al 30%, al 40%, lo que te guste. Si vos cerrás la votación, que es electrónica, o sea, que es en tiempo real, ¿no? Yo no conozco bien cómo es el tema de la votación electrónica, pero te digo, cerró a las 19 horas, 19:30 tenés que tener los resultados, Exacto. no tiene mucha vuelta. No. Y son dos, uno o el otro, no es que hay 17 candidatos. O sea, que vos a la media hora tenés el resultado. No esperás 5 horas para dar el resultado. Y además, el comité, ¿cómo se llama? El Consejo Electoral Nacional Venezolano, que sería la Corte Electoral, no lo da inmediatamente y está puesto por el régimen. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Y a todo esto, Hay- y eso sí lo pregunto, de verdad, porque no conozco las posibilidades. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué debe hacer la comunidad internacional? Porque si va a intervenir en Venezuela de una manera u otra, tendría que intervenir en todos los otros regímenes dictatoriales, ¿o no? ¿Por qué en Venezuela sí y no en otras partes? ¿Eso cómo se esgrime? No sería la primera vez que nos levantamos una mañana y nos enteramos que un dictador está volando rumbo a otra dictadura, a otro país, a pedir asilo político. Creo que la única salida que le queda hoy a Venezuela es que sea presionado Maduro por parte de sus amigos, avisándole que ya le soltaron la mano y que tenga que irse de apuro de Venezuela. O sea que acá, pero más que una... Es una negociación, pero más que de la comunidad internacional, de sus aliados. Pero sus amigos lo abrazaron y lo felicitaron. No, pero está bien lo que le planteo, porque acá No lo tenés dos abrazaron y vertientes. lo Por un lado tenés felicitaron la tanto. comunidad internacional Sí. y por el otro lado tenés el frente interno. Claro. Hasta ahora Venezuela ha sido una sociedad netamente polarizada, está dividida en dos, a tal punto que ha tenido dos parlamentos sesionando en el mismo momento. Ha tenido dos presidentes sesionando en el mismo momento, pero ha tenido una sola unidad, siempre, las Fuerzas Armadas. Y sobre eso está basado el poder que tiene Maduro hoy. No desconozcamos que adentro de Venezuela puede haber gente en este momento, dentro de las Fuerzas Armadas, manifestando cierto descontento. Y allí podemos enterarnos de que mañana, capaz que Maduro se está tomando un avión. No lo sé, pero lo planteo como un escenario donde puede también ser tenido en cuenta ese tema vinculado a el descontento de muchos integrantes de las Fuerzas Armadas. El chavismo ha sido muy inteligente, discúlpame, Ha sido, ha sí. sido muy inteligente en formar esta dictadura cívico-militar, Y policial. porque es una dictadura cívico-militar, y los militares no están solamente en los cuarteles, los militares están también en lugares de poder administración de y gobierno, en claro. empresas del Estado. A eso O sea, hay una corrupción Lo decía, en la cual está directamente implicado el ejército. Obvio. A eso me refería cuando Ese es el hablaba respaldo quiénes que tiene son- Maduro. cuáles son las élites nacionales que se benefician de esta dictadura y bajo qué condiciones podrían seguirse beneficiando. Porque Venezuela ha tenido, eso quizás de acá no se ve tanto, en estos últimos meses y en este último año un repunte económico para lo que fue su situación
hipercrítica de hace unos años. Gracias a Estados Unidos. Gracias a algunos cambios en la geopolítica, la guerra de Rusia con Exacto. Ucrania, la necesidad de hidrocarburos, es decir, cambiaron cosas. Pero a esas élites y a esas clases cercanas a la clase dirigente tampoco les conviene que Venezuela vuelva a caer en una situación de extremo aislamiento internacional. Porque si no, es volver también para atrás en términos económicos. Por eso hay que ver hasta qué punto no le empiezan a soltar la mano. Pero esa estructura interna que tienen armada no la van a soltar. Entonces, No se sabe, esté mejor no sabemos, o esté Pablo. peor, es preferible, me imagino, en su fuero íntimo, estar en el lugar donde están. Porque si no, te tenés que ir. Bueno, se han ido 7 millones de personas. No, sí, está bien, pero no se van los directores de las empresas de energía, no se van los que no tienen otra situación para irse. O sea, es muy difícil lograr que una dictadura de estas características se vaya, por más que celebre las elecciones que tengas que celebrar, salvo que lo saquen otros, o la presión interna sea tremenda. Vuelvo a preguntar, ¿existe algún mecanismo, algún tratado que la OEA habilite? Está el TIAR, me señalaban por WhatsApp, pero claro, el TIAR remite ataques Claro. a países miembros, ¿no? Que es ese acuerdo, ese tratado internacional de cooperación. ¿Hay alguna forma en que se puede, cuando se habla de intervenir la comunidad internacional, qué es lo que se puede llegar a hacer? Solo con sanciones económicas, como tiene hasta el día de hoy. No hay nada Presión vinculante. política. No hay nada vinculante. Nada vinculante. O sea que la reunión de mañana no hay De hecho, mucho que esperar. Venezuela la OEA no la integra, pero Claro. claro, es juntar voluntades a nivel internacional para manifestar, primero, que el tema se mantenga, que es lo que quiere la oposición, porque dicen, bueno, si no seguimos hablando de esto, en una semana se diluyó. Primero que el tema se mantenga a nivel internacional, después está el tema de las sanciones, por supuesto, pero es poco lo que la comunidad internacional puede hacer. ¿Se Y aparte vendrá teniendo- otra ola de inmigración? Pero teniendo el apoyo de Rusia, Porque y eso China también y Irán, complica- las sanciones económicas que te puedan imponer. Bueno, Te Rusia revuelve no eso. está como para prestar mucho dinero en estos momentos. No, bueno, está bien, pero te manejas de otra manera, ¿no? Que si quedas completamente Y lo otro es el aislado. problema que tiene Venezuela de toda su vida, que de $100 que le entran a Venezuela, 95 es por la renta petrolera. Sí, claro, No tiene otra matriz de producción. claro. Y además de una hiperinflación galopante, ¿no? Bueno, ¿algo más para agregar sobre este tema o seguir un poco sumidos en este asombro? Porque no No, me queda algo claro que si decía hay algo Pepe más que me para... parece que está bueno subrayar es solidarizarnos con la realidad de tantas personas que viven entre nosotros en nuestra sociedad, que tienen origen venezolano y que sufren mucho todo esto y que han solamente podido participar de las elecciones en un número prácticamente ínfimo porque hay toda una serie de condiciones burocráticas y hasta económicas para poder participar, regularizar todos los trámites que llevan a poder participar de las elecciones y parece que es parte importante de gente que yo creo que nos ha enriquecido como sociedad. Lamentablemente ha venido en condiciones muy poco felices. Y un dato no menor para terminar, ¿no? El 40% de las personas habilitadas para votar no votaron. Si habrá un descreimiento en estas elecciones, porque si estamos hablando de una situación que es tan grave de cambio y demás... Pero no es una baja participación para No, no. elecciones voluntarias. No, pero en una condición normal. No, de hecho fue récord. Claro, Claro. pero en una- No. En algunos lugares sí fue, en algunos No, estados sí. las últimas dos elecciones, la primera que ganó Maduro y la última de Chávez fueron de casi Bueno, el no. 80%. Ah, bueno. Desde que está Maduro. No, Supongo bueno, que se la primera refieren de desde que Maduro fue está el Maduro. 79%. Bajó un poco entonces. Después sí fueron bajando, el- estaban en el orden. Pero la comparación hoy hacían internacional referencia a un fue de estado en 60. particular que había tenido votación Bueno, récord. un estado, yo te estoy hablando en Ah, general. ta. El porcentaje de votación fue Claro. del 59. El general descreimiento de la población con los resultados. Es lo que Los dice Pablo, un resultados 40 de no las votó. elecciones, Sí, sí, sí. el 40% ni siquiera se molestó en ir a Bien, votar. están circulando un montón de cifras, ¿no? Me estamos bombardeando de masa de información, supongo que a todos los comunicadores y periodistas, pero yo preferiría ni siquiera tenerme a ninguna de esas imágenes porque son, de nuevo, todas dicen tener una fuente fidedigna. Yo creo que la mejor fuente más fidedigna que vamos a poder tener es el día que alguien presente, cuando se presenten todas las actas y haya un raconto final, ¿no? A mí, si me permitís, me Sí, gustaría cómo no. agregar una cosita más, Sí. 30 segundos. Hay un montón de políticos aquí en Uruguay que se quejan por la cantidad de venezolanos que hay en el exterior y que no se les permitió votar. Yo le pediría a esos políticos
que le den la oportunidad a los uruguayos que están en el exterior de poder votar. O sea, que sean coherentes con su discurso. Ah, buen punto ahí, Buen ¿no? punto, sí. Buen Totalmente punto. de acuerdo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Teníamos previsto abordar...